Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Andrés Pierantoni, un querido amigo, nos está acompañando nuevamente desde Caracas con una actualización de lo que está sucediendo al interior de Venezuela, temas muy extraños, temas complicados, y en el contexto internacional de la nueva ofensiva de Trump con respecto a Groenlandia y la fallida intervención en Irán que parece ser que cambió un poco la correlación de fuerzas a nivel internacional. Muchas gracias, Andrés, por aceptar la invitación. Bienvenido. Gracias, Pedro, por la invitación nuevamente y espero que lo que vayamos conversando sea de interés para los oyentes. Bueno, empieza contándonos. Yo creo que nuestra audiencia debe estar muy interesada en cuáles son las noticias que tienen ustedes desde adentro de Venezuela, porque las noticias que llegan acá son obviamente mayoritariamente filtradas por el interés de del propio Trump y de los Estados Unidos, ¿no? Sí, correcto. Bueno, como tú me comentabas antes de empezar el programa, ha habido declaración de Trump en cuanto a una conversación telefónica más o menos extensa con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que habría sido muy positiva. También, según la presidenta, pues encargada, ha tenido expresiones similares, que ha sido constructiva, que ha sido positiva. Este, entonces, evidentemente, Trump está satisfecho con el hecho que supuestamente el plan que habían diseñado, donde algunos aspectos realmente estaban negociados con anterioridad, evidentemente cuando el mismo presidente Maduro estaba eh, en funciones, por decirlo así, aunque él formalmente sigue siendo el presidente de la República. Esperamos que se logre su pronto regreso al país en cuanto a negociar aspectos relacionados con la política petrolera, una serie de actualizaciones que estaban pendientes que después sí lo podemos mencionar más en detalle. Eh, ha habido algunas manifestaciones más recientes donde por un lado la presidenta encargada manifestaba en la sesión de la Asamblea Nacional reciente de que de ir a Washington, pues no tendría ningún inconveniente en hacerlo, en reunirse con el presidente Trump, pero siempre bajo un punto de vista de dignidad y sin estarse arrastrando, etcétera. Un poco mencionando la actitud que tuvo María Corina Machado en su reciente visita, el obsequio de la placa, no sé qué cosa, del premio Nobel de la paz al presidente Trump, y un poco donde finalmente recibió una confirmación directamente de él en cuanto a que en este momento tiene que ponerse a un lado prácticamente. Um, ha habido otras cuestiones que Disculpa, evidentemente en ese requieren. punto podríamos hacer un paréntesis y nos cuentas cuál ha sido la reacción de la oposición, porque se supondría que después de este secuestro de un presidente, una intervención supuestamente tan exitosa, la oposición debería estar haciendo fiesta en las calles y debería ya haberse tomado el poder. Pues, ¿qué ha pasado? No, en absoluto. La oposición está en este momento um, en cierta forma más desubicada de lo que pudiera estar el gobierno por el tipo de ataque inesperado y tan violento. Bueno, pues, algunos pueden decir que era esperado, pero no se pensaba que fuera de esa virulencia, etcétera, ¿no? Um, sin embargo, la oposición no sabe exactamente en este momento en qué palo ahorcarse, por decirlo en criollo, en el sentido que en definitiva no puede, el mensaje de Trump es claro, dejen a la chofer, ¿no? O a la que de alguna manera está actuando en consonancia con nosotros, la presidenta encargada, gobernar y el gobierno bolivariano seguir gobernando. No interfieran, no saboteen. ¿Entiendes? Entonces, cualquier actuación, cualquier acción que haga la oposición en contra de la presidenta encargada, casi seguramente sería interpretada por el gobierno de Estados Unidos como una acción inamistosa, hostil a la línea que está mandando el gobierno de Estados Unidos. Por consiguiente, una oposición cuya fuerza ha sido a lo largo de estos 26 años básicamente
27 años en realidad. Básicamente su relación carnal, por decirlo, como decía que el presidente argentino, Menem, con Estados Unidos, evidentemente no tiene mucho margen de maniobra en este momento. Por un lado, se le abre algunos espacios porque se están liberando los presos políticos o los políticos presos, según el punto de vista, se llama políticos presos que han cometido actos penalizables por la ley. Tiene oxígeno en ese sentido, que están regresando a la actividad normal, o sea, están saliendo pues de estado de captura varios políticos presos. Y también supuestamente la presidenta encargada planteó que va a haber un contexto de mayor amplitud en cuanto a libertad de expresión, en cuanto a debate, porque se quiere proceder a un proceso, valga la redundancia, de mayor unidad nacional. Eso supuestamente daría más espacio a la oposición, pero por otro lado, es un espacio en un corralito limitado, por la misma razón que estaba explicando. O sea, hay un determinado acuerdo en materia petrolera, en materia de manejo de los recursos, en muchas áreas que se van a empezar a aclarar, eh, donde la oposición prácticamente no tiene arte ni parte, y donde no puede cuestionar algunos detalles, podrá hacer algún debate, podrá tratar de hacer algún check and balance en su momento, pero como iniciativa política, la cancha principal que tenía con el gobierno de Estados Unidos en este momento está, como se dice en béisbol, en el bullpen. ¿Me entiendes? Hay otros jugadores en la cancha y eso no son propiamente la oposición. Entonces, evidentemente la oposición está muy perpleja. No ha habido ningún tipo de actuación de ellos en estos días. Algunas declaraciones de los sectores, sobre todo de los sectores, llamémoslo así, moderados de la oposición, y de algunos sectores que pudiéramos definir como democráticos, con respecto a que la mayoría de la oposición se ha manifestado últimamente en un marco de respeto a la Constitución y las leyes, ¿no? Solo existe un sector minoritario, pero ese sector minoritario en este momento, que está vinculado a María Corina, independientemente del discurso de ella, prácticamente ella misma ha dado a entender que hay tiempos largos para poder salir del esquema actual. Ella misma lo ha dicho y lo ha reconocido. Evidentemente, ese es el mensaje que le dio Trump y que ella tiene que transferir a su base. O sea, en el corto plazo, y cuidado si no en el mediano plazo, no tiene espacio. Y ella en particular ha sido la más afectada en este planteamiento. O sea, como dando a entender que no es la persona adecuada para una eventual transición político-electoral. Hasta ahora es el mensaje que se ha entendido. Y ha habido más fracciones, ha habido más fisuras dentro del campo nacional popular, digamos, sectores que estaban alejados del gobierno han podido concretar mayores disidencias, o por el contrario ha habido un esfuerzo de unificación nacional frente a la agresión. Bueno, hay esa tendencia, pero por otro lado también hay un problema de que no se conoce exactamente la agenda, no se conoce del todo, pues, en detalle, se va aclarando sobre la marcha la agenda de Trump y su gobierno con respecto a Venezuela. Por ejemplo, en materia petrolera, cómo va a operar exactamente el mecanismo, donde supuestamente las exportaciones van a estar dirigidas a Estados Unidos. No sabemos si la exportación dirigida a Estados Unidos van a ser de la empresa tipo Chevron, tipo o Eni o Repsol, no sé cómo van a operar, porque inclusive hay empresas europeas que están operando, hay tres empresas, Eni, Repsol y Prom, que es la francesa. No sabemos si ellas también van a tener que dirigir la exportación a Estados Unidos, si ellas van a tener que canalizar todo a través de las cuentas de la Secretaría del Tesoro, que a su vez después la maneja a través de cuentas en los Qatar, Emiratos Árabes, en etcétera, en Qatar. Qatar, perdón, en Qatar, exactamente, en Qatar. Entonces, con un sistema tipo escrow account, un porcentaje tiene que ir a determinada inversión,
Se habla de 300 millones, los cuales 300 millones tienen que ir a compras de Estados Unidos de medicamentos y de alimentos, a través de los 4 bancos principales que existen en Venezuela. Se habla de otro monto de 200 millones, que serviría para atender prioridades en la parte social. Se habla de que se habría negociado otro monto de 300 millones de dólares, manifestó Trump, con Odebrecht para alguna obra urgente en materia de infraestructura, en particular eléctrica. Y entonces, ¿cómo va a funcionar exactamente el mecanismo? Porque se supone que igualmente tienen que respetar la normativa existente en cuanto a regalía, en cuanto a impuestos y en cuanto a dividendos, porque hasta ahora el mecanismo que está operando respeta la ley orgánica de hidrocarburos del comandante Chávez del 2007, en cuanto a que tiene que ser empresas mixtas con 51% por mínimo de PDVSA, ¿verdad? Esos son dividendos, ¿ok? Además de los impuestos y además de las regalías. Entonces, se supone que las cuentas en Doha, en Qatar, tienen que respetar esa normativa. Por independencia que la presidenta encargada introdujo en la Asamblea Nacional el viernes un proyecto de ley para una reforma de la ley orgánica de hidrocarburos. ¿Ok? ¿En qué sentido Existen las varias leyes reformas? en la ¿Qué serían materia. las reformas? La reforma en la ley orgánica de hidrocarburos básicamente consistiría, por lo menos en lo que se entiende, porque todavía no se conoce el proyecto de ley como tal, en reformar los artículos de la orgánica de hidrocarburos que asignaban en exclusividad a PDVSA lo que es la comercialización, lo que es la cobranza, la exportación de los hidrocarburos petrolíferos, pues, en este caso el petróleo. El gas tiene otra legislación que hasta el momento no está en discusión. Entonces, en los convenios de producción petrolera, que existe con Chevron, con Eni, con Repsol y con Momenprom, prácticamente hay un término específico, se desaplica una serie de artículos de la ley orgánica del carburo basado en la ley antibloqueo, se desaplican algunos artículos de la ley del carburo para permitir entonces que el manejo de la exportación, la cobranza y todo eso lo maneje el socio minoritario extranjero, Ahora, privado, o en este esto caso me extranjero parece que también. ya se había mencionado en las negociaciones antes del secuestro del presidente Maduro, ¿no? Se había planteado de que hacía falta ajustar el marco legal y evidentemente era parte de la negociación del presidente Maduro, y evidentemente el presidente Maduro de alguna manera estaba de acuerdo con esa agenda. Entonces, lo que se trataba fundamentalmente era la política petrolera que se venido implementando en los últimos 3 años aproximadamente, que se reflejara en la legislación correspondiente. No era nada extraño ni un salto al vacío, porque ha demostrado además que es funcional a la nueva dinámica del mercado, a las nuevas realidades. Sin respetar muchos otros aspectos, los recursos del subsuelo, doctrina que actualizó y confirmó el libertador Simón Bolívar, que venía de la época colonial, son del soberano. En este caso el soberano viene siendo la república. Entonces, eso se respeta. Y una cantidad de cosas adicionales que están plasmadas en la legislación. Supuestamente eso no se afectaría. Ahora, No sabemos si el por... mecanismo que un poco hacía referencia a Trump, que aplicaron en Irak, era que los Estados Unidos se quedaban con todas las exportaciones del petróleo, con todos los dólares de las exportaciones de petróleo, y ellos manejaban esas cuentas, y de allí se cobraban todos los costos de la invasión, ¿no? Algo de eso se ha conversado en el caso venezolano. No sabemos exactamente porque hay que reconocer una situación que es la siguiente. Cuando se exporta a China, o cuando se exportaba, porque en este momento no se está exportando a China o a la India, prácticamente por el problema de las mal llamadas sanciones, las medidas coercitivas unilaterales, había que otorgar descuentos relativamente altos. Habían costos a veces de transbordo del combustible. Había que triangular a veces a través de Singapur, etcétera. Y adicionalmente el flete es mucho más costoso, lógicamente, hacia China o hacia la India que hacia el Golfo de México.
Por consiguiente, es probable que por allí, en ese nicho, eh, creado por los mismos Estados Unidos con las llamadas sanciones, con las mal llamadas sanciones, ellos quieran entonces ahora mantener un diferencial para cubrir los costos de la operación Lanza del Sur, la operación esa de los barcos. O sea, ahí es donde no está claro, no ha sido, digamos, oficialmente no se conoce exactamente, pero es de suponer que van a retomar en eso la filosofía de la intervención en Irak, pues. Perdón, entonces la situación más bien en el corto plazo va a significar un aumento de los ingresos, la disponibilidad del ejercicio público, digamos. Mencionabas estas obras de infraestructura con Odebrecht, mencionabas ciertas urgencias sociales que podían ser atendidas y que los Estados Unidos reconocían, ¿no? Sí, también va a haber los 5.000 millones de dólares, casi 5.000 millones de los derechos especiales de giro, que arbitrariamente, de los cuales arbitrariamente se ha privado Venezuela, que el Fondo Monetario, así como lo ha entregado a todos los países, de acuerdo a una serie de variables, PIB, Producto Interno Bruto, etcétera, y a Venezuela le corresponde más o menos casi 5.000 millones de dólares. Se está comentando de que eso tendría que activarse. Se está hablando del regreso de la banca multilateral. Se está hablando de que van a operar en Venezuela, no sé si 3 o 4 bancos de Estados Unidos de cierta importancia. O sea, es que va a haber un determinado flujo financiero, ¿no? Porque también con los 300 millones de dólares de los 500 que serían de los barriles que se llevaron los 11 barcos, o se están llevando los 11 barcos de Chevron, irían al Banco Central. De alguna manera, el Banco Central se encargaría pues del cambio a dólar, etcétera, y lo distribuiría, por lo menos 300 millones, 4 bancos, todo ese sistema bajaría, o sea, aumentaría la oferta de dólar en el mercado y bajaría el tipo de cambio. De hecho, hay una tendencia, ya se nota muchísimo, ya se nota muchísimo. Eh, en algunos casos había superado los 800, no sé cuántos bolívares por dólar, y ahorita debe estar alrededor de los 450, 460 bolívares por dólar. El otro cambio está en el orden de los 347, 348 bolívares, el cambio oficial del Banco Central, pero 343,74 creo que estaba por ahí. Y se va prácticamente acercando y evidentemente se va a llegar a una unificación cambiaria y se va a superar el problema de la distorsión en materia cambiaria que producía esta especulación con el dólar paralelo, como se llamaba. Entonces, vamos hacia una situación económica distinta. Evidentemente va a haber una mejoría en el flujo de recursos. Lo importante, y hasta ahora no se ha mencionado, es que no se toque los mecanismos, digamos así, de subsidio. Por ejemplo, la transferencia que te hacen a través del carnet de la patria mensualmente a la población. No son montos grandes, pero de todas maneras, lo que se refiere al combustible, que hay cuota y cupo uh, eh, prácticamente subsidiado, y otra serie de cuestiones que entonces sí es lo importante. De resto también están temas álgidos como la salud, porque parte de la inversión de los 200 millones iría en materia de salud directamente por la infraestructura hospitalaria, etcétera. Pero ahí también, evidentemente, habrá que ver cómo se maneja la presión en contra de Cuba, por decirlo así, la presencia de Cuba en Venezuela, pero es que el sistema de salud en Venezuela en buena medida está manejado por la misión Barrio Adentro, está manejado por los CDI, los Centros de Diagnóstico Integral, donde la participación cubana es importante, ¿verdad? No solo porque, o sea, ha habido una inmigración de médicos por razón económica, no van a regresar de la noche a la mañana, y entonces el tema salud es uno de los temas críticos. No creo que van a poder establecer un cambio drástico en ese particular. Pero sí, como tienes razón, va a haber un incremento en la disponibilidad de divisa, y va a haber un incremento en la producción petrolera, y va a haber una mejora en términos generales en la situación económica. Hay que ver si se maneja de una manera equitativa para que el beneficio llegue también a los sectores de menos recursos, pues. O sea, se mantengan las políticas sociales y la visión, pues, en, que
que es parte medular del proyecto chavista de ayudar a los sectores populares, etcétera. Ahora, en la disposición del presidente Trump, él con una medida unilateral, un decreto presidencial estadounidense, prácticamente bloquea a cualquier demanda internacional sobre los activos venezolanos y sobre los activos venezolanos capturados por los Estados Unidos, con lo cual las deudas que tiene Venezuela con China, con Rusia, con Irán, con India, con países europeos prácticamente está suspendida, por no decir anulada. Sí, en este momento lo que se quiere impedir que los flujos de divisas que van a ir creciendo de ingresos en divisas en favor para Venezuela se vean afectados por reclamaciones de los tenedores de bonos o de los acreedores en general, ¿verdad? Eh, Evidentemente, la etapa más compleja va a ser lo que es la renegociación de la deuda. Hay que ver en qué términos se maneja esa renegociación, hay que ver si realmente, como decían los especialistas, se podría aspirar a una quita de hasta el 70% de la deuda, y en qué término entonces había nuevo financiamiento adicional, etcétera, ¿no? Ahí donde evidentemente entra la declaración reciente de la presidenta del Fondo Monetario Internacional de que el Fondo Monetario está dispuesto, preparado y pronto a apoyar a Venezuela, ¿no? Hay que ver cuáles son los términos que habrá que negociar con el Fondo Monetario Internacional y evidentemente por ahí empieza un camino, no sé qué tan rápido y qué tan largo, yo diría bastante complejo de renegociación de la deuda. Quiere decir, nadie va a poder adelantarse unilateralmente para hacer justicia por su propia mano o a través de determinados tribunales, porque para eso está la orden ejecutiva de Trump que tú mencionas. Todo el mundo va a tener que ponerse en fila, en cola y en función de la renegociación de la deuda global que va, en mi opinión, a dirigir el Fondo Monetario. Pues. ¿Cómo dejaría estas acciones de Trump la gestión del gobierno al interior de Venezuela? Aparte de estos alivios en la balanza de pagos, en el mercado cambiario, en la situación fiscal, ¿qué posibilidades hay de que el bloqueo se levante y empiecen a ver las importaciones postergadas tanto tiempo de insumos y de repuestos para el parque instalado en no solamente en la cuestión petrolera, sino en general en el aparato productivo venezolano? En cuanto a las sanciones, entre comillas, mal llamadas sanciones, afectaban fundamentalmente el sector estatal, pero terminaban con el overcompliance, eh, afectando muchas empresas privadas también. Y uno de los problemas tenía que ver básicamente con el tema bancario. O sea, al tú no estar en el SWIFT, al no existir línea de crédito, al no poder operar de transferencia y una serie de cuestiones financieras, prácticamente las empresas tenían que tener fondos en el exterior y tener mecanismos más o menos engorrosos y complicados que muchas pequeñas y medianas empresas no podían tener. Entonces, en la medida que se regularice ese aspecto, que inclusive los bancos estadounidenses van a abrir sucursales o algo así, se activa el sistema. Claro, todo es como pausado y todo es bajo control de los FAC, etcétera, y de la Secretaría del Tesoro. Pero bueno, esos problemas se van supuestamente a resolver en un plazo relativamente corto, ¿no? Vamos a ver la amplitud de eso, porque todo está finalizado a no facilitar operaciones fuera de Estados Unidos. Por ejemplo, claro, ellos no pueden manejar ese criterio excluyente de manera absoluta, porque, por ejemplo, como yo mencioné, creo, en la otra conversación, el parque termoeléctrico venezolano tiene una participación importante de Siemens, que es europea. Independientemente de que Siemens tiene una empresa en Estados Unidos, la producción como tal está fundamentalmente en Alemania, en otros países. Lo que es el sistema de transmisión, sobre todo de extra alto voltaje, de la línea de 765, desde el Guri, o sea, desde lo que era Delca, desde el Guri hasta el centro y el occidente del país, bueno, hasta el centro del país, porque de allí al occidente la línea de 400
pero igual, esa línea, las subestaciones y una cantidad de equipos son de fabricación europea, así Abraham Bovere y otros. Entonces, van a tener que flexibilizar, eh, porque no tiene sentido que tú solamente inviertas en un equipo General Electric, Westinghouse, etcétera, estadounidense, cuando lo que va a determinar la inversión más que la marca, en ese caso, va a ser la ubicación. Si mi prioridad es desarrollar a su potencial el sector petrolero, y eso está limitado por un problema cuello de botella en la parte eléctrica de transmisión, de generación, pues esa es la prioridad. Y si resulta que la generación en esa área es Siemens, pues tendré que buscar los repuestos Siemens. Y si la transmisión en esa área es Abraham Boveri, como por ejemplo, pues tendré que buscar los repuestos en Abraham Boveri. No podré buscarlo en Westinghouse, ni podré buscarlo en General Electric, ni otra empresa estadounidense. Entonces, van a tener que ampliar el uso, el origen, no puede ser solamente estadounidense. Me explico. Porque la prioridad de ello, antes de que sea el origen estadounidense, es activar las áreas que consideran estratégicas. Por ejemplo, hablan de activar las exportaciones de GLP, de gas licuado. Básicamente sería Colombia. Ok, pero eso viene siendo la zona, digamos, sur del lago de Maracaibo, la zona, digamos, de la fría, de la conexión con el sistema gasífero colombiano está a pocos kilómetros de distancia. Entonces hace falta hacer un gasoducto allí para terminar de conectar con Independencia, que hay también otro proyecto avanzado de transportar gas licuado de petróleo en contenedores compactos, una nueva tecnología para transportar en camión, pues. También eso está en Pero negociación es con una provisión Ecopetrol. regional. Esto de aquí no. ¿Por qué tiene los Estados Unidos una prioridad en este tema? ¿Por qué le beneficia a Petro cuando está públicamente más bien insultándose? Pero parece que se está hablando de permitir, de generar exportaciones en la parte gasífera también, ¿no? No nos olvidemos que Colombia, con el problema del niño y la niña, ha tenido situaciones de reducción de la capacidad de generación hidroeléctrica, que es un porcentaje importante, creo que alrededor del 60%, ¿no? Parecido a Venezuela. Venezuela tiene prácticamente en la generación, también por la falla en el sistema termoeléctrico, tiene una dependencia de más del 70% de la hidroeléctrica, básicamente de Guri, ¿verdad? Entonces, en Colombia tienen que activar más la generación térmica, la termoeléctrica, y eso básicamente es gas. Entonces, independientemente que ellos tienen una cantidad de importaciones de Estados Unidos, en zonas fronterizas les sería muy práctico utilizar gas venezolano. Supongo que son parte de las cuestiones que va a negociar o que va a conversar Petro en la reunión que tiene planteada, creo que la semana entrante, con el presidente Trump. O sea, permitir flexibilizar un poco las relaciones, porque por otro lado, Colombia se beneficiaría por partida doble. Primero, porque le aliviaría el problema energético que está atravesando por problemas por la situación climática. Y en segundo lugar, porque crearía condiciones para aumentar el flujo de exportaciones de Colombia a Venezuela. Venezuela viene siendo un mercado importante, sobre todo para el sector manufacturero colombiano y en algunos rubros también para el sector agrícola. ¿Qué otro Aunque cuello de Venezuela botella tiene, significativo crees vos que va a este protectorado de Trump va a priorizar en la gestión, digamos, del aparato productivo venezolano? este, lo que puede beneficiar, entre comillas, es que se flexibilicen las sanciones, las mal llamadas sanciones, porque el término sanciones, cuando las mismas son aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de resto son medidas eh, unilaterales, coercitivas. Entonces, en la medida que en función de que el petróleo de Estados Unidos, de que se maneja en determinadas cuentas, etcétera, etcétera, se incrementa el flujo de ingresos de divisas, y en la medida que por consiguiente también se le da atención a los problemas de infraestructura,
empezando por el sector eléctrico, eso sí beneficia, porque una de las limitantes grandes que tiene la producción, en particular manufacturera, es el problema de los apagones, que en algunas zonas pueden definirse también como alumbrones, o sea que hay más horas de apagón a veces que etcétera. Aunque la situación generalmente no es tan crítica, pero hay zonas del país donde sí lo es. Y eso definitivamente es una afectación muy grande. Lo otro, indudablemente, es el tema de combustible. Hemos tenido cierta dificultad en el caso del diésel y en alguna medida de la gasolina. Quiere decir, en el momento que ahora se flexibilizan, vuelvo a repetir, la llamada sanciones, más llamadas sanciones, entonces no vamos a tener tanto problema con la importación de diluyentes que van a venir de Estados Unidos. Del resto de Estados Unidos, con el shale oil, que proviene del fracking, le sobra como el condensado, le sobra el crudo extra light, extra liviano, super liviano, de 40 API o de 45 API, etcétera. O sea que nos da la posibilidad de hacer las mezclas en nuestra refinería, porque mientras que se aumenta la producción de crudo liviano y mediano, venezolano, porque sí lo tenemos, necesitamos seguir importando para que la mezcla sea la adecuada. Incluso para la exportación necesitamos, de hecho, Chevron, por ejemplo, importa diluyentes para poder exportar Merey 16, que son 16 API, que es un crudo pesado, pero manejable. ¿Okay? Ahora, el problema es que se plantea, como decía un periodista recientemente, hay dos buckets, dos canastas, ¿no? Entonces, la canasta de los crudos pesados y extrapesados representa más del 80% de la reserva, pero todavía sí, estamos hablando de cifras astronómicas, ¿ok? Entonces, la canasta de los crudos livianos y medianos, por llamarlo así, si bien es un porcentaje muy inferior, estamos hablando de cifras muy grandes igualmente. O sea, estamos hablando de cifras que superan posiblemente todo el contexto de la región latinoamericana. O sea, Venezuela posee el crudo liviano, por llamarlo así, crudo liviano y mediano, más reservas que el resto del subcontinente, sin incluir lo que sería el área fracking del norte de Estados Unidos. Entonces, producto de la situación esta de que lo que tú dices, los repuestos, etcétera, etcétera, se han desactivado producciones que son las que han activado Chevron, por ejemplo. Y Chevron hace las mezclas para poder exportar, ¿verdad? Entonces, permíteme un momentico contestar aquí, ya va. Adelante. Sí, recuerden que nosotros prácticamente venimos de una estrategia de Estados Unidos del eje del mal. El eje del mal lo anunció Mike Pompeo en CERAWeek en Houston, un evento, no sé si creo que es anual, al principio del anterior gobierno Trump. Entonces, él prácticamente dijo que era una reunión de operadoras petroleras, especialistas petroleros, etcétera. Él dijo que prácticamente Estados Unidos iba a incrementar sustancialmente la exportación de hidrocarburos y para que eso no afectara excesivamente los precios del mercado, se iba a sacar producción del mercado. Y a tal efecto, se iba a sacar producción del eje de mal. Rusia, Irán y Venezuela. Entonces, la política de sanciones, de las mal llamadas sanciones, tiene mucho que ver con una estrategia de posicionamiento estratégico de Estados Unidos, por ejemplo, lo que después desembocó en la dependencia europea del gas estadounidense, ¿verdad? En la medida que esa estrategia empezó a funcionar y se empezó a surtir y incrementó la producción gasífera, sobre todo de Estados Unidos, se pudieron dar el lujo de destruir el Nord Stream 2 y prácticamente bloquear las exportaciones de gas y de combustible en general, de petróleo, de Rusia a Europa, lo cual permitió un factor eso geopolítico fundamental y fue también un elemento de extorsión económica prácticamente. O sea, prácticamente Estados Unidos
baste ver los precios a los que vende el combustible en el mercado interno de Estados Unidos y los precios que exporta el combustible, en particular de Europa. La diferencia es bastante significativa. Entonces, Europa ha estado subsidiando eh, con la adquisición de gas, sobre todo de Estados Unidos, el desarrollo de la industria de hidrocarburos en Estados Unidos. Pues. Esa etapa llegó a su tope, ya la producción del fracking se ha estabilizado y tiende supuestamente a bajar por un factor de costo, por muchos factores. Entonces, y por otro lado, Estados Unidos ha ido perdiendo terreno en muchos campos y necesita mantenerlo en el energético. El control de los yacimientos de Venezuela le permite tener un grifo contra los OPEP, contra Rusia, contra Irán, o sea, de alguna manera manipular, porque por 1 millón o 2 millones de barriles tú puedes jugar en el mercado. Además de que teóricamente, potencialmente a mediano o largo plazo, tú puedes incrementar esa producción. No es un cálculo estrictamente técnico-económico, es básicamente un cálculo geopolítico. Por eso hubo dos discursos, ¿no? En la reunión que tuvo hace 8 días, el viernes la semana antepasada, o el sábado la semana antepasada, mejor dicho, viernes o sábado, no me recuerdo, Trump con los CEO, con los jefes de las petroleras, donde más bien chocó en particular con Exxon y con ConocoPhillips, las dos empresas que han tenido problemas en Venezuela, en el sentido que rechazaron la reforma que planteó el comandante Chávez en el 2007, a diferencia de Chevron y de las otras, Eni, Repsol, etc. ¿Por qué? Porque ellos plantean, por ejemplo, el discurso del jefe de Exxon es de que ellos necesitan planificar a muy largo plazo, necesitan estar a largo plazo, necesitan modificar la legislación en Venezuela. Bueno, Venezuela en parte la está modificando. Y de hecho, si no fuera negocio para Chevron, no estuviera Chevron aquí. Quiere decir, la legislación que en la práctica se viene aplicando con respaldo de la ley antibloqueo, ¿verdad? Ya, o sea, la normativa que se viene aplicando ya es rentable e interesante para Rexon y para los operadores petroleros. Entonces, eso de la inestabilidad y toda esa cuestión realmente Como que parece que es son, una narrativa de coartada para que el gobierno de los Estados Unidos les pague algún subsidio para que inviertan en Venezuela, parecía, ¿no? sí, porque entonces digamos que privan varios aspectos, ¿no? En el caso de Chevron, tengo entendido que tiene menos, porque el activo de una empresa petrolera fundamentalmente son las reservas que manejan. Considerando el término reserva, reserva aprobada, reserva que económicamente, bajo el punto de vista de la tecnología disponible, son asequibles, son utilizables. Entonces Chevron supuestamente tiene mucho menos reserva, o tenía mucho, al neto de Venezuela tiene mucho menos reserva que Exxon. Exxon tiene un abanico más amplio, supuestamente. Y después también, en mi opinión, existen factores políticos. Exxon es básicamente una empresa controlada por las grandes corporaciones de asset management, de manejo de activos, que son Vanguard y BlackRock, por ejemplo, lo cual a su vez está muy vinculada a la tendencia, llamemos así, globalista. El mismo Metz, el canciller de Alemania, es un empleado de BlackRock, ¿entiendes? Entonces, el planteamiento que hicieron, en mi opinión, el que hizo en particular el jefe de Exxon en la reunión con Trump, fue una crítica a Trump, en el sentido que él, de manera muy amable y muy diplomática, dio a entender que el esquema que había negociado Trump con el gobierno actual venezolano no era satisfactorio para ellos, que ellos evidentemente apuntaban a un cambio político con María Corina, etcétera, que a su criterio le daría más estabilidad a largo plazo. ¿Me entiendes? Esa posición es la posición Biden o la posición del sector globalista, ¿no? No es la posición Trump. ¿Me entiendes? Entonces, y en Chevron cierta estaría forma, más, Trump, Chevron estaría más en la coalición de Trump, dices dos. sí, es una posición pragmática. Entonces, ¿qué es lo que dijo Trump? Yo tengo una cola de gente que si ustedes no aceptan, están interesados
yo creo que se refería básicamente a lo que llaman los wheel cutters, ¿no? Los wheel cutters en el negocio petrolero son lo mismo que en el negocio minero, que son las empresas medianas, llamémoslo así, para nuestra región son empresas grandes, pero para Estados Unidos son empresas medianas, que son las que desarrolladoras de nuevos campos, de nuevos yacimientos, llámese petrolero, no sé cómo lo llamarán en el caso minero. Una vez que ellos desarrollan todos los proyectos, hacen todos los estudios del yacimiento, tienen toda la permisología, etcétera, después negocian, en muchos casos, con los grandes. Ahora, los Wildcatter, por ejemplo, de Texas y Nuevo México, son empresas relativamente estables y de bastantes recursos. Y ellos tienen un interés muy marcado hacia Venezuela porque buena parte de sus funcionarios, sus técnicos, ha trabajado muchos años en Venezuela, conocen muy bien todo el potencial, etcétera. Y lo Este espectro de consideran. nuevas inversiones petroleras, las viables, las más factibles, ¿podría alterar esa relación de odio-amor con la familia Bush y sus aliados a través del propio Marco Rubio? Bueno, se dice que el lobby petrolero era el que estaba tratando, exceptando Exxon y Conoco, etcétera, estaba tratando estaba detrás de Rick Grenell, de Richard Grenell, que fue el emisario que negociaba con el presidente Maduro, y en definitiva, que estaba, digamos, buscando una alianza, porque evidentemente hay un gran nivel de complementariedad. Tiene situación de producción en fracking que tiende a ser cada día más liviano. Entonces ya está en 44, API, etcétera. Entonces está llegando a un punto donde la refinería, una buena parte de la refinería, empezando por el PAD 3, que es el abarca todo el Golfo de México, no tiene capacidad de procesar un crudo tan liviano. Tienen que, a juro, tienen que mezclar. Además, la mezcla te permite una diversidad de productos, por consiguiente, una diversidad de destinos, de mercados, de uso, una mayor flexibilidad frente a problemas que hay una sobreoferta supongamos, de un combustible versus otro. Entonces, tú no puedes tener lubricante, tú no puedes tener asfalto, tú no puedes tener una cantidad de productos si no tienes crudo pesado. ¿Ok? Entonces, para lo que llaman crudo liviano dulce, ¿no? Le sobra en Nuevo México y en Texas, por ejemplo, y en Estados Unidos. Y entonces el crudo pesado sour o agrio, ellos tienen como procesarlo. Casi toda la refinería del Golfo de México ha sido diseñada en función del crudo venezolano, en función de la mezcla con crudo venezolano. Por consiguiente, hay un interés muy marcado por parte de la refinería, que en definitiva pertenecen a esas corporaciones que operan allí, en el Golfo de México. La mayor parte de esa refinería son, presionan a esa apertura con Venezuela, a esa vinculación con Venezuela. Y Venezuela, por otro lado, tiene una prevalencia de crudo extra pesado, pesado extra pesado versus liviano. O sea, es totalmente, se complementan. Eso me acuerdo, lo dijo Rafael Ramírez cuando era ministro, cuando se mantuvo como ministro al principio del gobierno del presidente Maduro. En una declaración dijo pues, que nosotros en definitiva no entiendo por qué tiene que haber conflicto con Estados Unidos si no somos complementarios desde el punto de vista petrolero. ¿Me explico? Entonces, bueno, ese es un nicho importante y evidentemente los costos de transporte de ese crudo a Estados Unidos son muy inferiores al Golfo de México en particular que hacia China o hacia la India. Lo que sí habría que ver eso en su contexto más global a nivel de la región, es decir, cómo queda la región, porque cómo queda los países hermanos, pues, cómo está el balance petrolero, gasífero. No nos olvidemos que está el proyecto, dos de los proyectos importantes de comandante Chávez era la refinería Abreu de Lima en Pernambuco, que es justamente el estado de origen del estado donde nació pues el Lula, el presidente Lula, que por muchas razones financieras, X, Y, pues no se logró concretar, donde Venezuela iba a surtir crudo pesado, que se iba a mezclar, supongo, con crudo liviano del Presal. presal,
del presal de Brasil, sí. O no sé, porque el presal realmente está, tengo entendido, básicamente frente a la costa de Río de Janeiro, etcétera. Pero bueno, ese proyecto no concretó, y después el gasoducto del sur, que era el gran proyecto del mandato de Chávez, que iba a pasar desde luego por el norte de Brasil, Roraima, etcétera, Manaus, y de ahí iba hacia el sur, ¿no? Uh, Siguen siendo proyectos de importancia, no solo para Venezuela, sino para la región. Y creo que eran parte de los proyectos de integración física de UNASUR, ¿no? De los proyectos que Brasil ha estado impulsando mucho. Este, entonces, lo Que hubieran podido importante, ser, Andrés, podrían haber sido prioridades del, por ejemplo, del Banco de los BRICS, ¿no? Si es que permitía a Brasil que entre Venezuela a los BRICS. ¿Por qué esta contradicción en la política de Lula? Aparte de lo que conversábamos hace algunos meses de el control que tiene Celso Amorim y gente de Itamaraty sobre la política exterior brasileña, cuando hay un proyecto tan no, en primer importante y tan lugar, tú beneficioso tienes, para la propia oligarquía, para la propia burguesía industrial brasileña, ¿no? Porque eso significaba una desde reducción de luego, costos importante. desde luego, tú tienes que en este momento el proyecto que está priorizando Estados Unidos, aparte, algo con Colombia, viene siendo el proyecto um, con Shell en Trinidad, porque prácticamente Trinidad, los yacimientos, lo que le queda de vida a los yacimientos son, no sé, 5 años, 6 años, pero decreciendo. De hecho, de los trenes de eliminación, que creo que son 5 trenes perdón, de liquefacción que tiene Shell en Trinidad, en Point Lisas, creo que solo 3 están operativos, porque tiene déficit de materia prima. Entonces la idea con la plataforma Hibiscus, que está al noroeste de Trinidad, conectarla a poca distancia con el yacimiento Dragón de Venezuela. Es un proyecto que debería, Dragón si también son termina de crudos resolverse, pesados. eso prácticamente permitiría en año y medio, según, si se va a marcha forzada, pudiera ser un año y medio, no sé, máximo 2 años, conectaría el yacimiento Dragón con la plataforma Hibiscus de Shell, y ya esa plataforma está conectada en tierra firme con la planta pues de liquefacción Ah, de, de, es gas. El de, yacimiento Dragón es gas. Dragón es venezolano. Sí, pero es gas, es un yacimiento gasífero. Gas, sí, sí, perdón, es gas, sí, correcto, gas. Venezuela tiene un gran potencial gasífero. De hecho, es la cuarta reserva mundial supuestamente de gas, y de hecho todavía no se ha terminado de explorar toda la zona económica exclusiva de Venezuela, que era un proyecto que estaba en curso o está pendiente. Es posible que Venezuela suba en el ranking por encima de la cuarta posición a nivel mundial. Entonces, siempre se habla del petróleo venezolano, se habla menos, porque claro, en proporción son mayores las reservas, pero son usos distintos. El crudo está pesado es para unos usos, y gas es para otros usos, son complementarios. Entonces, la idea es que parte de ese potencial, ¿verdad? Vaya hacia el sur, ¿no? No solo hacia Trinidad, que en definitiva es un negocio de Shell. No olvidemos que Trinidad eh, era una potencia gasífera, tiene la primera flota metanífera del mundo, uh, tiene la acería que depende del gas, tiene la termoeléctrica que depende del gas, tiene la petroquímica que depende del gas, y gran parte de esta actividad de agua abajo, de la liquefacción y de otros usos, está prácticamente paralizada en Trinidad. En Trinidad, sin el gas venezolano, prácticamente va a estar en una situación peor que Haití, desde el punto de vista económico, en cuestión de poco tiempo. Por siguiente, para Estados Unidos es estratégico eh, este suministro de Venezuela, ¿no? De gas para Trinidad. En cuanto eh, al potencial en general, ya hablamos un poco de eso, porque también tenemos la situación en México. México prácticamente, entiendo que básicamente lo que está prevaleciendo en la disponibilidad de recursos viene siendo el crudo maya, que también es pesado, extra pesado, pero la reserva de México no dan para muchos años tampoco. México en algún momento necesitaría de petróleo venezolano. ¿Me explico? Quizás en la costa pacífica tiene Ecuador, y no sé si Perú,
etcétera, pero en la costa atlántica o del Golfo de México, uh, indudablemente Venezuela sería la mejor opción, y en términos macro para México. O sea, solo mencionando, hablamos del caso Brasil, ¿verdad? Pero también tenemos el caso de México, además del Ahora, caso del gas. en el caso, en la situación de que se normalice la actividad petrolera, se puedan romper estos cuellos de botella provocados por las actitudes coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos en el aparato, sobre el aparato productivo venezolano. El gran frente que se estaría abriendo es estaría en los incumplimientos con respecto a China e India, básicamente, ¿no? Trump dijo que le permitiría a China mantener un nicho en el mercado siempre y cuando no pretenda adquirir una posición preponderante. China prácticamente tenía una plataforma que estaba operando en el Golfo perdón, en el lago de Maracaibo, y tenía otras dos que debían estar llegando, pero supuestamente sumaban una producción, si mal no recuerdo, de entre 70 y 80 mil barriles diarios. 70, 80 mil barriles diarios no representan un monto significativo para Estados Unidos. Y aparentemente Trump piensa usar esos barriles como parte de la negociación con China a cambio de alguna otra cosa. ¿Okay? Al estilo muy de Trump. Dio a entender que no se opone a que China tenga una presencia, etcétera, pero evidentemente Trump nunca regala nada, ¿no? Ningún país lo hace, pero en particular Trump. Eso es parte de las negociaciones que tienen pendientes China y Estados Unidos en varias cosas, incluyendo Panamá, Venezuela, etcétera, porque la aplicación de la doctrina Monroe con con el aditivo, no me acuerdo ahorita cómo lo llamaba, de Trump, no, la doctrina Donroe, Corolario como lo llama, Donroe. corolario Donroe. Entonces, conlleva una serie de ajustes y reajustes que, por cierto, los chinos están pagando el precio de haber seguido demasiado la línea de Estados Unidos. O sea, cuando viene el juego del ping-pong y viene después la visita a China de Nixon y Kissinger, como parte de los acuerdos, de todo lo que después le vino, la gran inversión en China, de empresas de Estados Unidos, el desplazamiento de actividades industriales, manufactureras hacia China, todo eso sabemos, era que las materias primas, parte de las materias primas que iba a requerir todo ese desarrollo industrial, tenían que venir de América Latina, de América del Sur fundamentalmente. Porque la opción que querían evitar los Nixon, etcétera, los estadounidenses, era la dependencia de la Unión Soviética. Es decir, lo que está empezando a ocurrir en tiempo reciente es la de la, entre comillas, sanciones a Rusia, que entonces Rusia ha tenido que empezar a exportar gas, petróleo, etcétera, a China, a la India, etcétera, está descubriendo un potencial enorme de mercado. Se está conectando con el componente asiático del continente de Rusia. Entonces, eso era justamente lo que Kissinger y la teoría de la realpolitik, que no tiene nada que ver con la teoría de los neoconservadores, toda esa, que generó todas esas distorsiones que llevaron finalmente hasta la guerra de Ucrania, a partir de la década del 90. Entonces, y respeto a los acuerdos que habían hecho Gorbachev con el entonces secretario de Estado, no me acuerdo ahorita el apellido, Baker, estadounidense, not one inch, Baker, James Baker. Baker, James Baker, exacto, ni una pulgada más hacia el este, o sea, más hacia el este de Alemania. Eso se respetó, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de las venas abiertas de América Latina, era la opción, la vena abierta de América Latina, como diría Galeano, venía siendo la opción más práctica, más asequible y más conveniente a los estadounidenses de surtir de materia prima. Por eso, la intensidad extractivista de América Latina, como dice la amiga economista peruano-brasileña, que Mónica ahorita no me Bruckman. acuerdo, Mónica Bruckman, la intensidad extractivista de América del Sur se exponenció.
por el fenómeno China. ¿Entiendes? Entonces China, para desacoplarse de la Unión Soviética, se acopló por instrucciones de los gringos, se acopló con América del Sur a nivel de toda la materia prima que sabemos, A pesar ¿no? de que los Incluyendo el costos petróleo. logísticos deben haber sido tremendamente inconvenientes, es decir, la posibilidad de tener otros proveedores ahí en Eurasia podría ser muchísimo más conveniente, pero geopolíticamente eso es lo que se impuso, ¿no? Eso es lo que se pudo geopolíticamente, y de allí, bueno, China importa petróleo, productos hidrocarburos, importa el cobre de Chile, de Perú, etcétera. Toda una serie de países. De hecho, todo el mundo sabe que sobre todo lo que es el Cono Sur, el partner comercial fundamental viene siendo China. O sea, Milei podrá ser muy pro Estados Unidos, pero sus exportaciones en gran medida van para China. Brasil igual, ya no solo en la parte minera o la parte hidrocarburos, sino en la parte de agrobusiness, el agronegocio. Depende fundamentalmente del mercado chino. Entonces, los chinos simplemente cumplieron con las pautas de Estados Unidos, Ahora, de la estrategia que hizo parecería Estados que Unidos. la Ahorita lo cuota están para pagando. China es muy pequeña, ¿no? Es decir, ellos también sostenían, ya pasado un primer momento, unas primeras fases de la relación con Estados Unidos, China seguía manteniendo esta compra de 70.000 barriles diarios, es verdaderamente muy bajo para los costos logísticos que tienen ahorita, y en realidad no les afectaría mucho, ¿no? Más, yo le veo más problemático el tema del no pago de la deuda que tiene Venezuela con China, sobre todo por el precedente que se Sí, generaría. sí, sí, pero indudablemente que Venezuela, por su ubicación, por su influencia en el área del Caribe, por, por la cantidad de recursos que tiene, no solo en el sector petrolero, sino en el sector minero, etcétera, evidentemente um, es un país con el cual China, y con la necesidad de infraestructura, de grandes proyectos que necesita Venezuela, evidentemente era un partner. Lamentablemente, el diseño de los proyectos, cómo se realizó, el proyecto ferrocarrilero, el puerto de agua profunda, toda una cantidad de proyectos, lamentablemente no cuajó debidamente. El modelo de negocio quizás no fue el más apropiado, quizás hubiera sido preferible un modelo de negocio donde los chinos entraran como inversionistas y no como prestamistas. Como el Bueno, caso del puerto de Chancay en Perú, dices. como el caso del puerto de Chancay en Perú. Exactamente, exactamente. Entonces, pero el potencial está allí. Por ejemplo, ahora China eh, está abriendo, también quizá porque veía esta situación llegar, se abrió, se está abriendo hacia el sector agrícola venezolano. Por ejemplo, cuando el presidente Maduro hablaba de, no me acuerdo si eran 4 millones de hectáreas, etcétera, que de óptima calidad ellos tengan condiciones para inversión, inclusive extranjera, etcétera, evidentemente estaba pensando fundamentalmente en China. De hecho, hay varios proyectos en el área agrícola donde China tiene un papel importante. Básicamente, con apoyo del gobierno chino, se trata de inversionistas privados chinos eh, para producir eh, soya, tabaco, una cantidad de rubros para abastecer el mercado interno, pero un porcentaje importante para suministrar a China. Entonces, es un área interesante para Venezuela, desarrollar ese Ahora, potencial. mira, entonces parecería ser que realmente no tendría mayores problemas. El proyecto de Trump no era tan improvisado como se pensaba en primera instancia y de alguna manera resultaría que las respuestas internas del gobierno venezolano estarían acordes con esa situación. Cuéntanos, ¿cómo está la... Bueno, en primer lugar, habíamos hablado de las movilizaciones y de las respuestas de la oposición. Así como las noticias no dan cuenta de movilizaciones como se esperaba de parte de los grupos opositores, tampoco han habido manifestaciones de parte de los sectores chavistas, ¿no? Todo lo contrario, ha habido muchas manifestaciones en los sectores A ver, chavistas. Ha cuéntanos de habido eso, porque por acá no se oye nada de eso. Cuéntanos. no, había prácticamente cada 2, 3 días ha habido marcha de trabajadores de diferentes tipos. El viernes hubo una marcha de los campesinos, los pescadores, etcétera. Quiere decir que, por cierto, los pescadores han sido un sector muy afectado por eso de la lancha esa que destruyeron, qué sé yo. Um, Entonces, permanentemente ha habido marcha.
prácticamente cada 2, 3 días, por lo menos, hay una marcha en Caracas y en algunas zonas del interior. Sí ha habido, y ha habido bastante buena participación. Eh, por eso te digo, hay un gran desequilibrio entre la presencia en la calle de los sectores bolivarianos, por llamarlo así, ¿no? Versus la ausencia. No ha habido ninguna marcha, ninguna manifestación pública, nada que se sepa de la oposición. En Ese un es un momento dato donde muy el gobierno, importante, ¿no? Porque acá nos comen el cuento de que no, pues, o sea, ya fue, el chavismo fue derrotado en Venezuela y que ha sido un triunfo de la libertad, la democracia, abanderadas por la oposición. En realidad, eso no ha sucedido. El segundo punto es el asunto de que, claro, hay una traición interna encabezada por la propia Delcy Rodríguez. Y que por eso es que no hay suficiente movilización en el campo diplomático, el gobierno de Venezuela ya prácticamente se ha allanado en todo lo que el gobierno Trump está pidiendo. mira, aquí hay un problema fundamental que era el planteamiento de Grenell, de esa corriente, etcétera, digamos, de realpolitik, no sé cómo llamarlo, en el sentido que la única fuerza que pueden garantizar una gobernanza en Venezuela eh, en este momento son las, llamémoslo así, del chavismo. Este, por muchas razones. ¿No? Desde un punto de vista de la estructura del Estado, bueno, la Asamblea Nacional, el poder legislativo, o sea, el poder judicial, todos los poderes prácticamente están en manos del, llamemos así, del chavismo, de los sectores gubernamentales. Ah, exceptuando una gobernación, que la de Ojedes, eh, prácticamente todas las gobernaciones están en manos de los sectores bolivarianos, por ejemplo, sí, la gran mayoría de las alcaldías también, eh, y así el resto de la estructura del Estado. Entonces, la Fuerza Armada, ¿no? Entonces, la Fuerza de Seguridad, todo. Entonces, no es factible ningún tipo, inclusive, de transición, ¿no? Eh, bajo el punto de vista de estabilidad, bajo el punto de vista de operatividad económica, administrativa, etcétera, con un esquema, con el otro esquema. El otro esquema era un esquema eh, insostenible, ¿me entiendes? Entonces, ahora se está planteando que salieron los presos políticos, políticos presos, va a haber más amplitud en cuanto al debate nacional, mm, etcétera. Va a haber alguna forma de check and balance también, o sea, porque también no todo ha sido perfecto del lado nuestro. Consciente, en la crítica constructiva que puedan tener la oposición van a tener mayor posibilidad de ser escuchada y debatida. Entonces, es un nuevo contexto que no es el de polarizar ahora como si fuera una ley pendular, automáticamente tiene que caer el péndulo ahora en el sector extremo, llamémoslo así, de la oposición, que finalmente complicaría la situación y evidentemente Trump lo ha valorado no en el sentido que tiene una preferencia ideológica, etcétera. Pero por otra parte, no nos olvidemos que Trump vivió en carne propia el tipo de oposición cuando el interinato de Guaidó, que el mismo Trump propició, que pasó con los recursos, que pasó con Citgo, que pasó con todo. Fue un desastre, me explico. Entonces evidentemente, o sea, tú puedes tener en un momento determinado un fenómeno de voto castigo porque la gente quiere cambios o porque la gente está satisfecha de determinadas cosas, pero de allí a un proyecto sostenible, la distancia es muy grande. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está planteado. Entonces, en este momento hay que ver hasta dónde llegan las pretensiones, digamos así, de protectorado por parte de Trump y parte de los sectores, Marco Rubio, etcétera, y hasta dónde tienen que respetar. Porque si las exigencias son excesivas, se rompe ese equilibrio y se rompe esa gobernanza. La población venezolana no va a tolerar determinados abusos o determinadas cosas, ¿no?
Eso es como, por decirte algo, todo el mundo dice, no, porque Cuba en este momento está por caer, porque entonces ya no tiene la ayuda de Venezuela. Sí, pero el mismo Marco Rubio está echando para atrás y está mandando los barcos de ayuda y no sé qué cosa, y está dando la OFAC permiso a México para vender el petróleo, etcétera, porque si Cuba entra realmente en la crisis que ellos propiciaban, el fenómeno de los Marielitos va a ser un juego de niños comparado con lo que pueda ocurrir. Se le invade Florida de balcero por una crisis de esa dimensión, etcétera. Entonces ahorita están frenando, etcétera. O sea, en todas estas cosas es muy fácil hablar y hacer discursos, etcétera, ante las cámaras, pero después a la hora de tú administrar una situación, tienes que medir las consecuencias. Yo creo que en el ¿Tú caso crees venezolano, que no va a haber ahorita un golpe contra Cuba, contra Nicaragua? ¿Crees que la situación es básicamente electoral? El manejo es un manejo de imagen y de relaciones públicas, pero no va a significar, por ejemplo, en la provisión que ustedes hacían como Venezuela de apoyo a Cuba, ¿crees vos que va a haber algún tipo de presiones para cortar esos flujos o no? el problema es que si tú afectas esos flujos, ¿cómo establece un mecanismo para tú poder pagarle a Cuba? Bueno, nosotros tenemos una deuda con Cuba, no sé exactamente el monto, pero no son 4 centavos por los servicios que presta Cuba en Venezuela, en la materia médica, deportiva, no sé qué, en algunos campos importantes. Tú no puedes desmantelar eso en un corto plazo, pues te queda prácticamente, ya tienes un aparato de salud con limitaciones de recursos, por las razones que sabemos, si encima de eso me quita médicos cubanos, etcétera, que están metidos en varias zonas del país, la más dispersa y la más difícil de atender, casi siempre consigue una institución de salud de varios dentro donde participan los cubanos. Pero eso hay que pagarlo. Y no sé, se supone que el pago, como está convenido, es básicamente a través del suministro de petróleo. Más que de petróleo, que también lo hay, es básicamente de suministro, o sea, petróleo, había también suministro de gasolina y otras cosas que con la situación que hemos sufrido y la falta de diluyente se nos ha dificultado ese aspecto, básicamente, y hemos tenido que exportar muchas veces crudo no óptimo para ellos, para Cuba, como el Guimerey 16. Cuba tiene refinería de viejo tipo que trabajan básicamente con, por ejemplo, la de Cienfuegos trabajaba con crudo Ural de la Unión Soviética, con crudo bastante liviano. ¿Me explico? Entonces, bueno, y ellos tienen en Matanza, en toda esa zona, básicamente crudo pesado también y también agrio. Entonces, no siempre ha sido satisfactorio, pero bueno, si encima de eso se le dificulta con normativa, etcétera, parte de Estados Unidos, la exportación de determinados productos petroleros a Cuba, se dificulta el pago del servicio médico y en el momento determinado, ¿cómo hacemos? ¿Ya? No podemos permitir en el país que empeore la situación de salud que ya ha sido afectada por todo ese tipo de sanciones, como se le quiera llamar, de parte de Estados Unidos. Todo es un cuero seco. Tú no puedes pisar aquí sin que se te levante en otro lado. Ahora, en esa línea de explicación, resultaría ser que no es Cuba, Nicaragua ni Panamá, digamos, los No, objetivos de México. en el caso de Nicaragua es preocupante. A ver, ¿Por qué? Porque la maniobra que hizo Trump de la, ¿cómo se dice?, de la condonación de la pena a, al al hondureño, expresidente, al expresidente hondureño, al mafioso, que estaba en cárcel en al Estados Unidos. mafioso, al mafioso, realmente es preocupante, porque eso está conectado con la maniobra del fraude electoral que está creando toda la situación que sabemos en Honduras en este momento. Um, y en definitiva, todo un plan para colocar our son of the beach, como supuestamente dijo Franklin Delano Roosevelt a propósito de Somoza, en Honduras. Es decir, detrás del candidato del partido, no me acuerdo el nombre del partido conservador, etcétera, hondureño, que es el mismo de este expresidente mafioso, narcotraficante, ¿verdad? En realidad está este personaje que regresaría de hecho para manejar. Y entonces, en definitiva,
un tipo que ha sido indultado por el gobierno de Estados Unidos con un prontuario delictivo tan grande y tan fuerte, tiene que hacer todo lo que le pide a Estados Unidos. O sea, yo creo que ha sido adrede la escogencia, no ha sido casual, no ha sido porque le simpatizaba el personaje, mucho menos, sino necesitamos una ficha nuestra Sí, que sería el haga lo que retorno de los nosotros. escuadrones de la muerte de la época de Negroponte. Sí, el problema es que evidentemente eso viene de tratar de volver a utilizar a Honduras como una plataforma en contra de la revolución sandinista. ¿Eh? Porque a pesar de todo, las críticas que se hacen al gobierno sandinista y todo ese cuento, el nivel, uh, el nivel de crecimiento económico ha sido satisfactorio en Nicaragua, el nivel de servicios sociales en materia de salud, educación, vivienda, alimentación ha ido mejorando en Nicaragua. Eh, y claro, Nicaragua además tiene el famoso proyecto que China siempre ha acariciado del canal interoceánico, que es distinto de los demás proyectos, porque permitiría que barcos de una capacidad más que doble de post-Panamax. O sea, el barco Panamá llegaba a cierta capacidad, no me recuerdo cuánto TCU, en Nicaragua sería más que doble, o por lo menos doble. Quiere decir, se calcula y se estima que de Yokohama o de un puerto en Japón o de un puerto en China hasta un puerto en el Mediterráneo viene siendo más rápido y más barato cruzando el canal de Nicaragua, el gran canal de Nicaragua, que cualquier otra ruta. Eso te da una idea de la importancia estratégica, porque no se trata simplemente de. Lo otro, claro, es en el estrecho, el istmo del sur de Tehuantepec en México, México. Tehuantepec, correcto, el istmo de Tehuantepec, pero bueno, un costo logístico, llega el barco, tiene que sacar los contenedores, montar en un ferrocarril, Es cruzar multimodal. En cambio, en el el caso de istmo Honduras, en ni siquiera multimodal. creo que había esclusas, ¿no? De lo que alguna vez me contaban, que era simplemente que se abrían canales y se conectaba con el lago de Nicaragua y con eso ni siquiera necesitabas esclusas, sería un paso Sí, casi pero le han hecho una modificación y sí va a necesitar una esclusa porque ya no tocaría creo, el lago de Nicaragua, creo que tocaría otro cuerpo de agua, no sé. Este, le redujeron el por impacto razones ambiental. ecológicas. Exacto, exacto. Alargan un poco, incrementan un poco el proyecto, pero mejora toda la parte, digamos, ambiental, ecológica. Pero es un proyecto de gran envergadura, evidentemente un proyecto que Estados Unidos no quiere que esté en manos de China. ¿Entiendes? Ahora, ¿vos Entonces, cómo verías las repercusiones geopolíticas de un acto tan brutal como el que cometieron en Venezuela con respecto a la infraestructura existente, no con la anterior? ¿Cómo se terminaría definiendo el tema del Canal de Panamá y lo más importante, cómo terminaría resolviéndose el tema del puerto de Chancay en Perú? el tema del Canal de Panamá sigue el brazo el brazo de fuerza, no sé cómo llamarlo, entre Estados Unidos y China en cuanto a que China no aceptó que la empresa Huntington, que en realidad es de Hong Kong, perteneciente a un inversionista privado chino, fuera desplazada. Entonces, había una situación conflictiva con respecto, o sea, eh, hay una situación, el caso Panamá no está cerrado todavía en el sentido que China está tratando de limitar ese impacto. En el caso de Chancay, la situación es delicada porque están promoviendo el proyecto alterno por el sur, que terminaría en Arica, en Antofagasta, como puerto de salida. Tendría una mejora en los costos porque la travesía de los Andes en un sector determinado, um, no sé exactamente cuál, sería menos costoso, etcétera. Pero además de eso, están tratando de sabotear el proyecto de Chancay en cuanto a promover grupos, entre comillas, guerrilleros en la zona de la Amazonía peruana, que realmente son paramilitares y que realmente son controlados por ellos.
Entonces, para dificultar el tránsito del transporte eh, por carretera y eventualmente el proyecto planteado ferrocarrilero. Entonces, ha habido una alianza. Richardson trabajó cuando fue jefe del Comando Sur, entre los sectores paulista y paulistanos, o sea, Sao Paulo como estado y como capital, y el grupo que controla el puerto de Santos en el sur de Brasil, con sectores de Argentina y con sectores de Paraguay, que sé yo, para la ruta alterna. Evidentemente, Estados Unidos no ve con ninguna simpatía la presencia china en el Amazonas, ¿no? Y el hecho que Perú, con toda la inestabilidad política, etcétera, ha mantenido pues el respeto al proyecto Chancay. Se hablaba también de tensiones militares, de la inversión que estaba haciendo Chile, supuestamente modernizar su aviación, etcétera. O sea que también tenía ribetes en cuanto a tensiones militares, etcétera. Entonces, hay un intento de Estados Unidos por asfixiar el puerto de Chancay, el proyecto de Chancay y el corredor Pacífico-Atlántico que se desarrollaría a partir de Chancay en determinados puertos en el lago, en la desembocadura del río Amazonas, pues. ¿Entiendes? Es una situación tensa que existe allí. No sé bajo qué término el gobierno Lula trataría de evitar que se produzca un choque frontal sobre esa situación, pero es algo que está pendiente. Ahora sí, se ha No, no estado está claro el hablando, panorama. inclusive voceros de los propios Estados Unidos han estado más bien apuntando más alto, ¿no? A México, Colombia y el propio Brasil, como las siguientes víctimas, digamos, de agresiones militares con distintos pretextos. ¿Cómo ves vos esa posibilidad o es solamente un problema de la campaña electoral de este noviembre tan vital para Trump? El problema básico es que él utiliza mucho el chantaje de los cárteles de la droga en Sinaloa, etcétera, etcétera, para presionar eh, decisiones en materia, por ejemplo, arancelaria contra China y para modificar fundamentalmente el tratado, lo que era el TEMEX, eh, eh, el tratado México, Estados Unidos, Canadá. O sea, toda la estrategia es cambiar ciertos términos de referencia para, de hecho, a partir del 1 de enero ya la presidenta Claudia Sheinbaum, o sea, ya está implementando el arancel del 50% a las importaciones de China y otros países de Asia, no sé qué cosa. Lo cual, en mi opinión, es grave para México porque supuestamente quiere incrementar la cadena de valor, aumentar la participación manufacturera de México, que las exportaciones de China impedían porque por el dumping o no sé qué. Este, y en realidad, gran parte de las maquiladoras mexicanas, o una parte importante, funcionaba con importaciones de China, ¿no? Um, Poner una barrera del 50% al país de mayor avance en materia no solo manufacturera, sino tecnológica, que viene siendo China, ¿no? Porque a la velocidad que va, ya creo que tenía 47 de 53 o 54 áreas estratégicas, ya prácticamente había alcanzado y estaba superando a Estados Unidos. No creo que le falte mucho para llegar a tener algunas otras, ¿no? Claro, hay áreas como la finanza, como el soft power, la cultural, el Hollywood, todas esas cosas. Hay determinadas áreas donde Estados Unidos todavía tiene cierto peso y de ahí viene el tema energético que comentábamos. Este, pero entonces prácticamente México se estaría aislando del progreso. Entonces, ese es el problema grave que tenemos nosotros en América Latina, que también ojalá que no se dé en el caso venezolano, porque justamente por eso el presidente Caldera, en la década de los 60, principio de los 70, principio de los 70, denunció prácticamente, rompió el Tratado de Para Comercio nuestra con Estados audiencia, Unidos. disculpa, es el presidente Caldera venezolano, dirigente de la democracia Sí, cristiana internacional, ¿no? correcto, sí, del Partido Social Cristiano COPEI, fue el primer gobierno de Caldera entre 1968 y 1973.
y en 1970, creo que fue aproximadamente 70-71, prácticamente denunció el tratado de comercio con Estados Unidos, donde a cambio de que Estados Unidos no impusiera cuotas para la importación de petróleo de Venezuela, desde Venezuela, perdón, y no impusiera aranceles, que había sido la amenaza desde la época de Pérez Jiménez, había abierto prácticamente, había puesto prácticamente en protección cero todos los rubros de producción industrial. Evidentemente no había chance de sustituir importaciones con ese tipo de situación. Um, entonces, si nosotros ahora volvemos a un sistema que ojalá que no se llegue a eso, donde que pretendan aplicar a Venezuela también lo que están aplicando en México, de un arancel del 50%, cualquier tipo de barrera de importación de China, eso afectaría el desarrollo industrial, manufacturero y tecnológico de Venezuela. O sea, es un absurdo, porque eso sería una especie de cortina de hierro comercial para mantenernos atrasados X años con respecto a lo que pueda desarrollar China y que puede desarrollar Asia, porque eso obviamente no es solo contra China. Entonces, el continente del futuro a corto o mediano plazo viene siendo Asia. Después se habla que África va a tener un gran desarrollo, pero Bueno, pero evidente que en materia. se ha impuesto un gravamen tan pesado, no solamente en términos de aranceles, sino en términos de la carga económica. Vos mencionabas el asunto del tremendo subsidio que da la economía a las economías europeas dan al desarrollo de la industria energética de los Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí, si sabemos que están desindustrializando Europa adrede, imagínate lo que pasa con su patio trasero, ¿no? Correcto. Ese, y entonces, eso del nearshoring, hasta ahora no se ha visto mayor nearshoring de envergadura, más allá de México, que está en una situación muy particular. Uh, Había el proyecto que hizo Kamala al principio del gobierno Biden con el Triángulo del Norte, Honduras, Salvador, Guatemala, tratando de promover inversiones en esa zona, logró algunos resultados, etcétera, pero ha sido un caso que después no tuvo mayor desarrollo. Este nearshoring realmente no se ha visto mucho avance, hasta ahora que yo sepa, exceptuando, repito, el caso mexicano. Entonces, es una amenaza porque además, vuelvo y repito, evidentemente el que tanto pueda desarrollar Estados Unidos, o sea, son problemas de base, ¿no? Cada día las universidades chinas pasan a llevar la delantera. La mayor parte de las patentes tecnológicas, científicas, etcétera, son chinas. Los centros tecnológicos de punta son chinos. ¿Qué sentido tiene entonces que América Latina sea obligada a tener una especie de estructura de monopolio como la corona española con la compañía guipuzcoana, que es la que monopolizaba todo el comercio de Venezuela, por Que ejemplo? nos obligaría a estar mucho más atrasados en términos tecnológicos en un momento de muchísima dinámica en términos de innovaciones disruptivas, ¿no? Exacto. Es un poco lo que tú dices, sería un poco la situación que está sufriendo Europa de empobrecimiento, de vaciamiento. Europa le aplicaron vaciamiento de capitales con el flight to quality de las inversiones, generando tasa entre la prime y la tasa de referencia del Banco Central Europeo, que no casualmente lo maneja en la pupila esta de la que se formó en los bufetes de Estados Unidos, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Lagarde, que de francés lo que tiene el apellido y la ropa, pero de resto, básicamente es una emisaria, la famosa puerta giratoria, es una emisaria de las grandes corporaciones de Estados Unidos. Y entonces con varias políticas de estímulo, la ley esa que propiciaba inversiones en Estados Unidos, que hizo Biden, etcétera, hacia capitales de Europa, con el gas remataron, con el problema que crearon a Rusia, etcétera. Entonces, nos aplicarían algo parecido, pues. Eso sí Ahora, es algo sumamente de delicado. los O más sea, afectados en términos de disputa industrial serían México y el otro sería Brasil, ¿no? sí, sí. Entonces,
Claro, en el caso de México hay más información. En el caso de Brasil todavía no se sabe exactamente cómo Estados Unidos piensa manejar. El tema de Brasil es particularmente complejo en el sentido de que estamos en un año electoral. Lula ha sido bastante hábil en reducir el espacio a la derecha, a la extrema derecha. Eh, no veo, no sé, no he visto, no me he enterado, no he seguido realmente el tema en detalle de qué candidatos, perdón, tenga la derecha en Brasil, pero creo que si Lula se mantiene en buen estado de salud, puede repostularse, tiene altas probabilidades todavía de lograr otro término. Entonces, eh, eh, para manejar el caso Brasil, Estados Unidos tiene su dificultad, porque además Brasil tiene estructuralmente dependencia de la inversión en Estados Unidos, ¿verdad? Um, pero al mismo tiempo tiene dependencia del mercado chino y asiático. O sea, todo el agronegocio y buena parte de minerales y no sé qué cosas, el cliente fundamental de Brasil no está ni en Europa, etcétera. Claro, con el acuerdo con el mercado, el Mercosur, Unión Europea, Lula está tratando de equilibrar un poco sin caer en necesidad en el juego de Trump. Por eso optó por la variante europea, o sea, de impulsar la negociación. Pero todo el mundo sabemos que eso está en una situación crítica en Europa, una situación delicada que tiene Macron y que tienen otro mandatario en Europa, tiene el sector campesino amotinado. Entonces, ¿cómo, qué tanto se va a poder ejecutar el acuerdo Mercosur-Unión Europea? Entonces, todavía Brasil, la dependencia principal en cuanto a exportaciones o sea, del agronegocio brasileño, que es fundamental, desde cereales, carnes y todo eso, es China. China y Asia, pero sobre todo China. Entonces, ¿cómo Trump va a lograr resolver esa situación? No estoy claro, ¿no? También la Amazonía, bueno, se hizo un acuerdo con Macron el año pasado, antepasado, o creo que al principio del año pasado, en abril, firmaron en Belén do Pará para abrir la inversión de Estados Unidos, perdón, europea, a través del, evidentemente la banca Rothschild está metida en eso, con los certificados de carbono, con la explotación sostenible de los recursos, o sea, de la biodiversidad amazónica, que siempre ha sido desde Sarkozy un proyecto estratégico. Entonces, justamente para tener un contrapeso. Ahora, Francia está atravesando una situación de inestabilidad política y de crisis económica. Entonces, no sé, pero porque evidentemente la aspiración de Estados Unidos es la Amazonía. No lo ha dicho Trump todavía, porque está con Groenlandia, está con Canadá, qué sé yo, y entonces, pero entre ceja y ceja, en cualquier momento es capaz que salga con un disparate de eso hacia la Amazonía. Lo que pasa es que manejarse con Brasil no es fácil. Eh, y, y hay que ver muy bien los tiempos, porque vuelvo y repito, en octubre son las elecciones en Brasil, tengo entendido. Ahora, todo el despliegue militar en el Caribe por parte de los Estados Unidos se mantiene en las costas venezolanas, es decir, que su capacidad de operar militarmente hacia otras latitudes sería muy limitada, ¿no? Bueno, se hablaba, antes de que llegara el portaaviones Gerald Ford, se hablaba, y con los buques de guerra acompañantes, se hablaba de un 10% de los activos aeronavales estadounidenses en el Caribe, que es mucho. Um, no sé, porque no todos estos activos están operativos. De hecho, el almirante, no sé si el que está, el jefe del Gerald Ford o de la fuerza de tarea que está desplegada en el Caribe, está reclamando el regreso del Gerald Ford porque tiene 200 días fuera y eso está afectando el mantenimiento que requiere el portaaviones y está afectando la situación del personal. O sea, que no puedes tener la gente en alta mar todo el tiempo por un plazo tan largo. Y está exigiendo el regreso a la base. En ese caso, el Gerald Ford. Ahora, evidentemente, las tensiones con Irán
van a presionar, van a ser un elemento que presione, aunque no se sabe en definitiva la situación con Irán, cómo se va a desenvolver. En este momento hay una pausa porque supuestamente hay sectores de los mismos, de las mismas petromonarquías que no están de acuerdo en un cambio de régimen, por decirlo así, en Irán, uh, por el impacto que pueda tener una guerra en gran escala en los países pues, que están al lado, Arabia Saudita, Qatar, todos esos países, Irak, Jordania, etcétera. Y porque viene un ataque a las bases de Estados Unidos, pero ese ataque después puede afectar mucho más que la base. Y además porque quieren seguir con los acuerdos Abraham, que inauguró Trump en el anterior gobierno, con Israel, pero tampoco quieren que Israel sea el único factor dominante en la región. O sea, se han dado cuenta que Israel es muy agresivo y cada día con más apetencia expansionistas. Okay, somos la famosa bandera de Israel, la famosa constitución israelí, que no tiene definido, el único país del mundo que no tiene definido el territorio. Ellos El quieren hilo al agarrarse, Éufrates, obviamente. dicen por ahí. Pero de eso te propongo, Andrés, conversar en algún otro momento. Yo te agradezco este reporte minucioso de la situación venezolana, que creo que contribuye no solamente a despertar la conciencia de los latinoamericanos, sino que ayuda también a contrarrestar la desinformación a, lo que, a, lo- a la que estamos sometidos, ¿no? Yo te mando un gran abrazo y de nuevo la solidaridad del pueblo ecuatoriano. Cuídate mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano. Hasta la próxima.